Exacto, sí, es otra vertiente de temas de contabilidad. Ahora vamos a ir al tema de costos. Bien, la otra vez vimos un poco cómo a través de una planilla Excel podíamos generar una herramienta de control de gestión de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento a través de estados financieros. Hola, Rodolfo. Hola, Rodolfo. Voy a mover Hola, acá. hola, ¿cómo están? ¿Bien y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Ahí estamos. Estamos bien, Rodo. Se pasa volando la hora, no me había fijado que eran las 6:23 ya, güey. Sí, tranquilo, tranquilo. Sí, Estábamos Sí, esperando. sí, no te ahí preocupes. estamos. Bien, entonces te explicaba, Ale, que el taller anterior que hicimos de Excel apuntaba más a la gestión administrativa de un emprendimiento a través de una planilla Excel vía estado financiero. El objetivo de este taller va más asociado a la gestión de costos. Bien, ahí tengo algunos ejemplos y también como el otro, la idea es que metamos rápidamente mano en Excel y ustedes se lleven algo para la casa. Ese es un poco el objetivo. Ya. Entonces, lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿por qué debemos conocer y gestionar? Primero conocer, segundo gestionar los costos de mi emprendimiento. A ver, ¿qué creen ustedes? Ahí llegó Para Ana. saber cuándo estamos ganando plata. Sí, sí, por ahí va la cosa. Bien, Rodolfo. ¿Sí? Para saber cuándo estamos ganando plata, por ejemplo. ¿Sí? O sea, si nosotros no sabemos cuánto del costo real de mi producto, mi servicio, puta, salió feo. Y lo otro es como para saber cuál es el precio mínimo que debo cobrar por mi producto. Claro, El precio inferior. sí, sí. Entonces vamos a hacer un dibujito bien básico. Tengo algo a ver, ahí sí. Entonces, cuando hablamos de un producto, un servicio, y hablamos de su costo, ¿cierto? Vamos a poner que el costo es este, que el precio es este, ¿cierto? Entonces tenemos que la diferencia entre el precio y el costo es el margen, o lo que estamos ganando, ¿bien? Por lo tanto, si desconocemos el costo, entonces no podemos saber cuánto es lo que estamos ganando, ¿sí? Una lógica súper simple. Hola Ana, bienvenida. Bien, entonces eso es lo primero. Y es súper acertado lo que dice Rodolfo. Si no conocemos los costos, no conocemos el margen. Porque el precio es conocido. ¿Sí? El precio es conocido. Yo le pongo el precio, sé lo que me pagan por mi producto, mi servicio. Pero el costo de repente no es tan evidente, ¿cierto? De repente no es tan evidente porque hay costos directos, o sea que sabemos que lo estamos consumiendo cuando estamos construyendo un producto, ¿sí? Tenemos costos de los insumos, pero también hay costos indirectos como la mano de obra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es tan fácil el costeo, no es tan fácil. Si nosotros somos revendedores, por ejemplo, pudiera ser que es más sencillo, ¿cierto? O sea, si yo compro un producto, lo estoqueo y después lo vendo, el mismo producto, sin elaborar nada, tenemos mucho más claridad de cuál es el costo, cuánto nos costó a nosotros versus cuánto lo estamos vendiendo, por lo tanto, cuánto es lo que estoy ganando. Pero si yo estoy elaborando un producto, como en el caso de Rodolfo, un sándwich, ¿bien? Un tremendo sándwich, ese sándwich tiene un montón de ingredientes, tiene mano de obra y hay un montón de costos que tenemos que estar claros para saber si estamos ganando o no estamos ganando y cuánto es lo que estamos ganando. Bien, esa es la primera razón del por qué debemos gestionar los costos. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre alguna otra idea de por qué debiéramos primero conocer, segundo gestionar? Porque son cosas diferentes. Para proyectar el crecimiento de la empresa, pienso. Para proyectar, sí, pues, sí, tiene sentido. Para planificar, ¿cierto? Para planificar Claro. y para, en cierto medio, de repente tomar ciertas decisiones estratégicas respecto de cómo va a ser mi,
el desarrollo de mi negocio, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que de repente tenemos que tomar la decisión si la decisión estratégica de si mi negocio va por el lado del volumen, ¿sí? Del volumen o rotación también se llama, volumen o rotación, ¿sí? O va por el lado del margen. Ya les explico de qué se trata eso. ¿Bien? Para conocer el punto de equilibrio igual, ¿o no? Para conocer el punto de equilibrio también. Pero vamos a ir por el lado de la estrategia. ¿Bien? Disculpen la letra, pero es lo que hay. Entonces, por el lado de la estrategia también es importante conocer los costos, porque de esa manera yo puedo saber si mi estrategia va a estar asociado a una venta de volumen, ¿sí? O sea, hacer mucha rotación de productos o servicios, con un escaso margen probablemente, o, digamos, vamos a irnos por una estrategia de alto margen, o sea, pocas ventas y alto margen. ¿Sí? O sea, son como la estrategia base, que en general es mucho más complejo un negocio real, ¿cierto? Pero si pensamos en un producto, en un solo producto, y vámonos al mismo ejemplo del sándwich, yo pudiera decir, voy a hacer un sándwich premium, ¿sí? Que tenga alto margen, que sea bastante caro, y voy a buscar un nicho de mercado, un tipo de cliente que pueda pagar por ese producto, ¿sí? Y ahí estaría Como, decidiéndome por un margen, o sea, estaría diciendo mi estrategia va por el lado del margen. Pero si al contrario digo, no, voy a apuntar a la base de la pirámide, voy a hacer sándwich muy barato, mucho más barato del promedio Pucón, pero voy a vender muchos, ¿sí? Entonces, la rotación, la venta de mucho volumen, me va a generar a mí el beneficio que probablemente, el mismo beneficio, o incluso más pudiera ser, que una estrategia de margen, ¿sí? Pero para poder yo tomar decisiones de cuál va a ser mi estrategia, tengo que estar clarísimo de los costos. Primero, cuáles son mis costos. Y segundo, tengo que poder gestionarlo, ¿sí? O sea, si me voy, sobre todo si me voy a ir por una estrategia de volumen, de rotación, necesito tener control sobre mis costos, porque en algunos casos el margen es demasiado pequeño. Un ejemplo más que yo conozco de cerca es el marketplace de experiencia turística. No está la otra chica que tiene un sitio parecido. Nosotros cobramos 10% comisión, y de ese 10% teníamos que pagarle entre un 1,5 y un 3% a Transbank por las transacciones. Entonces el margen cada vez era más pequeñito, es muy pequeño. Entonces, si yo no tengo control sobre mis costos, ese costo, ¿cierto?, que tengo acá, pudiese incluso pasar el precio, ¿sí? Y si llega a pasar el precio, el costo, significa que estoy perdiendo plata, ¿cierto? Básicamente eso. ¿Y, y qué tendría que hacer si empiezo a perder plata? Puedo sacar el producto o el servicio de circulación, puedo trabajar sobre mis costos para mantenerlos más bajos, ¿sí? O en algunos casos, como el caso de una amiga que tiene un restaurante también en Pucón, ella tiene en su carta algunos productos que son que solo le generan pérdida, ¿sí? Pero ella es súper consciente de que eso es así, porque el precio no lo puede cobrar más alto por el tipo de cliente que asiste, pero del punto de vista de la estrategia, es súper importante tener esos productos en la carta. ¿Por qué? Porque le generan diferenciación, ¿sí? Le generan diferenciación respecto a la competencia. Entonces, hasta ahí vamos súper bien. O sea, es súper importante conocer los costos. Lo otro que menciona Rodolfo del punto de equilibrio también es otra razón. O sea, yo tengo que saber, aquí estamos hablando de un producto, pero también tengo que contrastar este margen que está aquí, ¿sí? Este margen que está aquí de un producto o de varios productos, lo tengo que contrastar con mis costos fijos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en definitiva, de lo que se trata esto es que ese margen que me produce mi sándwich, sumado con otro margen de otro sándwich, de un volumen de sándwich, me den para pagar la luz, para pagar el arriendo, ¿cierto? Para pagar el agua. De eso se trata un poco. Y eso se llama punto equilibrio. Bien, lo vamos a ver un poco más adelante, pero se trata de eso. Se trata de cuando
cuando mis costos totales se igualan a mis ingresos, ¿sí? De cuando yo empiezo a ganar dinero. Desde ese momento, eso se llama punto de equilibrio, pero no se preocupen si no lo entienden ahora porque lo vamos a revisar en unos slides más adelante. Ahora estamos tratando de entender por qué es importante el conocer y gestionar los costos, ¿sí? También otra cosa importante de mencionar es que cuando estamos hablando de este margen que estábamos hablando acá, hablamos de costos variables en general, costos directos, costos variables que se le pueden atribuir directamente a un producto o un servicio, pero también están los otros tipos de costos que son los costos fijos, ¿sí? Que los vimos en la clase anterior, Claudia y Alejandra, no sé si se acuerdan. Entonces, Sí. sí. Entonces, esos costos se comportan más o menos parejos, ¿cierto? Pero en Pucón, si este es enero, por ejemplo, si este es enero, o Villarrica también, y este es diciembre, oye, no sé qué me pasa hoy día, este mouse parece que cambié mouse y cada vez es peor mi letra. Entonces, digamos que estos son los costos fijos. Así que voy a hacerlo con el mouse del computador, parece que anda mejor. Sí, anda mejor. Estos son mis costos fijos, ¿bien? Y tengo unos costos variables que parten de los costos fijos, y estos serían mis costos totales, ¿sí? Costos fijos más costos variables, ¿bien? Y aquí está mi línea de ingresos, ¿bien? Entonces, por aquí me fue el punto de equilibrio, no, este es el punto de equilibrio, cuando mis ingresos se igualan a mis costos totales, ¿vale? Lo vamos a revisar más adelante también. Lo otro que quería decirles, en realidad, era que abordar el tema de la estacionalidad. Bien. Otra razón muy importante, sobre todo en esta zona, es que, qué lata. No sé qué me pasó hoy día. José, Ujú. ¿tú conoces experiencias de cómo aborda Europa o los grandes mercados el tema de la estacionalidad? Porque en Europa igual hay hartos pueblitos que son de temporada. Sí, claro. Bueno, la idea es tratar de generar productos y servicios, aumentar la diversidad de los productos y servicios, y esos productos y servicios tratar de desarrollarlos contra temporada, ¿sí? Un poco lo que se hace aquí con las termas, ¿cierto? Antes de las termas, el mes de agosto, entiendo que era el peor mes del año, pero después que las termas arrancaron y empezaron a trabajar colaborativamente, pudieron aplanar un poco esa estacionalidad. Y agosto hoy día no, en ningún caso es el peor mes del año en Pucón. ¿Bien? Entonces, se trata de eso, de generar nuevos productos en contratemporada y generar colaboración entre los actores del mismo destino para poder aplanar esa estacionalidad. Entonces, acá es más o menos así, y tenemos unos costos fijos más o menos así, ¿cierto? Los ingresos versus los costos fijos. Entonces, tenemos ganancias en algunos meses, pero tenemos pérdida en otros meses, en muchos de los casos. No sé si te ocurre a ti, Rodolfo. Bueno, tú no, porque tú no pagas arriendo, ¿cierto? De locales propios. Pero en general el arriendo, sobre todo en O'Higgins o Fresia, es súper alto, por lo tanto, tenemos meses en donde ganamos plata y otros meses en donde perdemos plata, ¿cierto? Y por esa razón también es súper importante y súper relevante tener claros los costos y controlados esos costos. Y ojalá, y sobre todo por esto, tratar de ir variabilizando los costos. Tratar de ir variabilizando los costos, eso significa que si tengo un costo fijo, por ejemplo el arriendo, ¿qué puedo hacer? Sobre todo ahora que hay mucha incertidumbre, ¿qué puedo hacer para transformar ese costo fijo en un costo variable? ¿Sí? Dale, Rodolfo. No, te estoy escuchando atentamente. Ah, dale, pensé que querías decir algo. ¿Sí? Entonces, un poco la estrategia cuando tenemos situaciones de inestabilidad y volatilidad como la que tenemos ahora, y sobre todo cuando estamos partiendo como emprendedores,
una de las estrategias es ir pasando desde costos de arranque, por ejemplo, o costos de inversión, que también lo vimos en la otra capacitación, es pasándolos a costos fijos, y los costos fijos pasándolos a costos variables. O sea, siempre tratando de ir variabilizando todo, aunque de repente pudiera parecer que a veces se transforma en algo un poco más caro, ¿sí? Pero te da la posibilidad de salir, porque si hoy día contratamos, por ejemplo, un arriendo en Pucón, probablemente te van a cobrar el año completo, y qué pasa si entre medio volvemos a estar en cuarentena. Entonces es mejor de repente buscar la manera de que el arrendatario o el arrendador en este caso trate de llegar a un acuerdo comercial amarrado un poco a la estacionalidad, ¿sí? O sea, que a lo mejor en los meses altos te cobre un precio, en los meses bajos te cobre otro precio, o que sea parte de como una comisión por venta, buscar alguna manera de variabilizar ese costo, ¿bien? Entonces, como les decía, el objetivo de este taller es que sean capaces de clasificar costos y calcular punto de equilibrio para sus negocios, ¿sí? Tema de clasificar costos. La otra vez hicimos un ejercicio, Claudia, Alejandra, ¿no? De clasificación de costos. No me acuerdo, pero vamos a ver. No me acuerdo. Ya. Sí, hicimos un ejercicio de planificación de costos. Ah, ya. Ya. No me acordaba de eso. Pero bueno, los costos, hay distintos tipos de clasificación de costos. Eso es lo primero que vamos a revisar. Hay clasificación según su función, según la actividad, según su relevancia, ¿sí? Pero nos vamos a fijar en la clasificación según la relación con la producción, ¿sí? Si son costos fijos o costos variables o semivariables, ¿vale? Entonces tenemos los costos fijos, que son aquellos que ya sabemos, no cambian mucho en el tiempo, pero más allá que no cambian mucho en el tiempo, son los que no están amarrados, digamos, a la producción o amarrados a la venta, ¿sí? Cuando hablamos de costos variables, todo lo contrario, son esos costos que se generan cuando yo tengo que producir, ¿sí? Cuando en el caso de Rodolfo tiene que comprar los materiales, los insumos, las materias primas para poder construir sus platos, ¿cierto? En ese momento, cuando yo tengo que eh, producir estos sándwiches, no al momento de la venta, porque yo lo tengo que producir primero, y cuando los produzco, los costos que se generan para generar esa producción y generar ese stock son costos variables, ¿sí? Y los costos fijos son los que no están asociados a esa producción. En el caso específico del sándwich, si yo produzco 100 sándwiches al día, ¿cierto? Necesito comprar lechuga probablemente, comprar carne, comprar pan, ¿cierto? Comprar las salsas que lleva el sándwich, a lo mejor comprar las servilletas que también pudieran ser costos variables, así que tengo muy bien asociado cuántas servilletas van por cada uno de los sándwiches, ¿sí? Y si tengo que generar esos sándwiches, producir esos sándwiches, se generan esos costos. Pero el arriendo, por ejemplo, o la luz o la internet, se van a producir igual, independiente si yo tengo que producir o no esos sándwiches. Esa es la diferencia entre costos fijos y costos variables, ¿vale? No necesariamente son costos que son fijos porque no cambian mucho en el tiempo, ¿sí? Sino que tiene que ver más con la relación con la producción o con la venta. Cuando hablamos de servicios estamos más hacia la venta, ¿sí? Más que hacia la producción, pero cuando generamos productos como un sándwich, este costo variable se genera al momento de la producción, ¿sí? ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Bien. Entonces, acá tenemos este grafiquito en donde tenemos los costos fijos abajo, ¿sí? Y los costos variables arriba, ¿vale? ¿Por qué se ponen desde aquí? Porque se suman, ¿sí? Tenemos que sumar los costos fijos con costos variables, ¿sí? Y esto dan los costos totales, ¿sí? Bien. Entonces,
acá, ¿qué es lo que hay abajo en el eje de la X? Son las unidades producidas. No está aquí, pero son unidades producidas. Entonces yo produzco, por eso no produzco ninguno, ¿sí? Ningún producto, o sea, no he hecho ningún sándwich todavía, tengo mis costos fijos que los voy a tener que pagar igual, ¿cierto? Voy a tener que pagar la luz, voy a tener que pagar el agua, el arriendo, etc. Cuando produzco un sándwich, cuando produzco mi primer sándwich, ahí sí se generan estos costos variables que están acá arriba. ¿Sí? Después cuando produzco dos sándwiches, hay unos costos variables que son un poquito más grandes. ¿Sí? Pero los costos fijos... La variable Vale. independiente ahí son los días del mes, ¿cierto? O un periodo de tiempo. Abajo son unidades producidas. Unidades producidas. Unidades producidas. Y lo de ¿Sí? arriba es... ya. Y Bueno, estos son, el eje de la Y son los costos, es plata, es dinero. Esto es dinero. ¿Sí? Y abajo son unidades. ¿Bien? También pueden ser días, Alejandra, también pueden ser días. ¿Bien? Pero para poder entenderlo desde la base vamos a hablar de unidades. O sea, si yo produzco 0 sándwich, en el ejemplo, es solamente los costos fijos, no incurro en costos variables. Pero si ya produzco un sándwich, ya tengo que incurrir en costos variables como el pan, como la lechuga, como la carne. ¿Cierto? Bien. Y esto es más o menos lineal, pero aquí, sin duda, si yo, por ejemplo, llego a los 1000 sándwiches, ¿sí? Llego a los 1000 sándwiches, en realidad los costos no van a ser lineales, probablemente a partir de cierto volumen esta curva va a ir bajando porque voy a poder generar ahorros por volumen, ¿sí? ¿Cierto? O sea, si compro a lo mejor en el día, compro 10 kilos de pan versus 100 kilos de pan, probablemente el costo unitario del kilo de pan al comprar 100 me va a salir más barato, ¿bien? Por lo tanto, no necesariamente es lineal, ¿bien? ¿Sí? ¿Entendemos? ¿Hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Entonces, ahora no recuerdo si hicimos este ejercicio, Claudia, ¿no? De clasificar costos. No. No, hagámoslo en un ratito. Vamos, ya que entendemos qué es lo que es un costo fijo, qué es lo que es un costo variable, los vamos a clasificar. Bien. Hay costos semivariables también, que no los mencioné, pero están acá, ¿sí? Que esos costos semivariables tienen un componente fijo y un componente variable, ¿sí? En general, los servicios básicos como el agua, la luz, tienen un costo fijo, ¿cierto? Y tienen una parte fija, ¿sí? Y una parte variable que depende del consumo de agua o el consumo de luz que yo tenga. Y que si no consumo nada, igual tengo que pagarle a la compañía un poquito, ¿sí? Entonces, también pudiéramos definir ese semivariable. Pero partamos por costo fijo y costos variables. Ahí están los costos, clasifíquenlos y lo conversamos. Este es un restaurante, ¿vale? Estamos pensando en un restaurante. El cable se refiere al TV cable, ¿cierto? Al TV cable, sí.
Es clasificar los en costos fijos y variables, ¿cierto? Costo fijo y variable. Sí. Ya. ¿Están listas? ¿Listos? ¿Listas y listo? Sí, yo estoy lista. Ya, súper. Bien. Rodolfo, Ale. Sí. Ya, Sí, sobre la marcha. démosle. Entonces, aquí hay una visión, hay unos semivariables ahí, pero pudieran haber sido fijos también sin ningún problema. ¿Bien? O el gas, a lo mejor ahí habría que darle una vuelta porque el gas va a depender si la cocina del restaurante es a gas, por ejemplo, que normalmente es así, ¿no? Puede ser, a lo mejor pudiera ser más variable que fijo. Más variable. Sí, el gas pudiera ser más variable. Pero el agua y la luz pudieran ser más fijos que variables. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Anduvimos bien? Sí. Sí. José, yo había puesto en variable los sueldos de garzonas y de cajero. De garzonas. Porque sí, porque tengo la idea yo de que generalmente los garzones, si bien tienen un precio, tienen un valor, o sea, un contrato a lo mejor por un valor X, puede a lo mejor eso variar en base a algún abono o premio, fuera de lo que ganan ellos como comisión del 10% que les corresponde de propina. Sí, sí, pero la verdad es que hay que pensarlo siempre en la lógica que les mencionaba anteriormente. Si producimos sándwich, ¿les tengo que pagar o no les tengo que pagar? Ya, perfecto, ya. ¿Sí? Más que si varía mucho en el tiempo o no, sino que tiene que ver más con la producción o la venta de los productos o servicios que yo estoy realizando. ¿Sí? Ya, perfecto, ya. Sí, era solo una duda, porque lo vi desde ese punto de vista. Bien, bien. Pero sí está... La depreciación es el concepto, este concepto lo conversamos la otra vez también y tiene que ver con el desgaste de los activos fijos de la empresa, ¿cierto? De la empresa, sí. Yes. El cable también podría eventualmente pasarse a variable o semivariable porque, por ejemplo, si yo tengo un cable básico, pero quiero atraer gente para que vea los partidos de Chile con no sé quién, pero no son siempre. Entonces, contrato el servicio por la vez que lo voy a usar. Sí, pero también lo mismo, hay que tratar de entenderlo desde del punto de vista de la producción, al menos este tipo de clasificación de costo es fijo de todas maneras, porque no, si bien estoy haciendo una acción comercial para poder atraer más clientes, eso no está relacionado con la producción de la comida. ¿Te fijas? No está En el fondo hay relacionado, gente, o sea, yo no es, en el fondo, voy a contratar el canal del fútbol para poder ver el partido por un par de días, para ver partido Chile, y de esa manera traigo más gente, ¿cierto? Pero no es un prerequisito para poder yo elaborar mi sándwich. Por lo tanto, no es un costo variable. Varía en el tiempo,
pero no un costo variable con este tipo de clasificación, insisto. Perfecto. Ujú. Vale. ¿Cuánto tenía? Bien, Arriendo, depreciación. dale, revisen nomás. Renta municipal, servicio de limpieza. Sueldo, cocina, sueldo administrativo. Interés, internet. Cable, impuestos. Ya, estamos bien. Súper. Bien. Entonces ahora nos vamos al concepto de punto de equilibrio, que ahora lo vamos a explicar bien, ¿vale? Y después lo vamos a ir a sacar en Excel. Entonces, como les decía, los costos fijos son estos de abajo, ¿cierto? Costo fijo. Estos son los costos variables. Y estos son los costos totales, ¿sí? Que son los costos fijos más los costos variables. Por eso es que los costos variables empiezan desde donde terminan los costos fijos, porque lo estamos sumando gráficamente, ¿sí? Y estos son los ingresos, ¿bien? La línea celeste que cruza los costos fijos y los costos variables son los ingresos. Acá son las unidades producidas y aquí estamos hablando de dinero, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de punto equilibrio es cuando con mis ingresos yo estoy pagando los costos fijos más los costos variables, ¿sí? Por lo tanto, diríamos que de aquí hacia adelante, de aquí a la derecha, estamos ganando platita, ¿sí? Por lo tanto, carita feliz. Y de aquí para abajo estamos perdiendo platita, por lo tanto, carita triste. ¿Ya? ¿Bien? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos del punto de equilibrio. La pregunta es, ¿cuántas unidades, ¿sí? Que aquí serían como 340 unidades, ¿cierto? Tengo que producir o tengo que vender, más que producir, tengo que vender para poder pagar mis costos totales. ¿Qué son mis costos totales? Los costos fijos más los costos variables. Por lo tanto, la fórmula del punto de equilibrio son los ingresos, tienen que ser igual a los costos fijos más los costos variables. Que es la formulita que está acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto de punto de equilibrio? Sí. Sí. Bueno. Sí. Se me olvida abrir el micrófono. Sí, tranquila. No te preocupes. ¿Bien? Entonces, conceptualmente tiene todo el sentido, ¿cierto? O sea, si yo estoy produciendo sándwich, vendiendo sándwich, necesito saber cuántos sándwich en el día, a partir de qué sándwich, por ejemplo, del sándwich 340, yo empiezo a ganar plata. O sea, mi sándwich 341 es el primero en el que yo, en realidad, en ese día en particular, estoy empezando a ganar dinero. ¿Sí? De ahí para atrás, lo único que estoy haciendo con ese margen que se produce, estoy pagando los costos fijos asociados a ese día en particular. Y eso es una herramienta de gestión, ¿cierto? Si nosotros conocemos ese punto de equilibrio, podemos enfocar nuestros esfuerzos, por ejemplo, asociado a metas de venta, ¿sí? A nuestro vendedor, a nuestra vendedora, a nosotros mismos, algún incentivo para poder llegar a esa meta mínima al día que nos permita ganar plata. ¿Bien? Entonces, aquí tengo algunos ejemplos. Vamos a trabajar en Excel. Por ejemplo, tengo un ejemplo de una agencia de rafting. Tengo un ejemplo de una hostal. ¿Bien? Y tengo otro ejemplo, ejercicio de costeo de platos de un restaurante. También.
¿Cuál quieren hacer? ¿O hacemos algo genérico que les pueda servir a ustedes? Pero si vamos con la línea de los sándwiches, el tema de los platos, eso se ve como, ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? como para seguir, digamos, la línea del... Sí. No sé Bien. qué opina. ¿Qué opina Rodolfo? ¿Qué opina Alejandra? Y Ana también está. Sí, Sí, de todas maneras, estaba tomando apuntes. Dale, tranquila. Sí. Bien, entonces en el Google Classroom yo dejé colgado una planilla Excel que tiene ciertos datos que nos van a servir y vamos a trabajar rápidamente el tema del costeo de un restaurante y después nos vamos a ir al punto de equilibrio. Me gusta así, darlo vuelta está bien. Vamos a trabajar primero el costeo y después con ese costeo vamos a buscar un punto de equilibrio. ¿Parece? Bien, Rodolfo me parece que no, tú no estás en No, el Classroom, ¿cierto? Voy a dar el no. código del Classroom y ¿Cómo Ana ingreso? igual. ¿Estás con computador o con teléfono? Sí, con computador. Ya, bueno. Entonces, yo te voy a dar un código. Te lo voy a copiar en el chat. Ya. Usted va a comprar un enlace mejor. Pincha en ese Ya. enlace. Ok. Y Ana también, si tú quieres, también pincha en el enlace y va a llegar al curso, a todos los cursos que estamos haciendo. Y está el material ahí, están los videos y están las planillas Excel y las presentaciones de los talleres. Te va a pedir una cuenta Gmail y con eso ya está adentro. La planilla están todos los productos de sándwich. Sí, ahí está. Bueno, ¿Cuál es el primero que sale? ¿qué te sale al principio? Dice Red Emprende, Mercado Emprendedor. José Patricio Coloma Canales, Ese. Mercado Nuevo Material. Ujú. Sí. Ah, Se llama Red Emprende Mercado Emprendedor. ¿Cuál? Y ahí en trabajo de clase, te va a trabajo de clase y están los talleres. Taller de Excel y gestión de costos, el que estamos haciendo ahora. Y hay una planilla que es de un restaurante. La idea es que la puedan bajar y trabajemos sobre esa planilla para comenzar. Yo la estoy bajando. ¿se puede descargar? No, yo no la puedo descargar. ¿No la puedes descargar? Mira, lo mejor No. lo que tienes que hacer es en los 3 puntitos ponerle abrir en una ventana nueva. Ahí sí, Abrir en una ventana nueva, ahí te va a dar la posibilidad de descargarla. se la descargó. Bueno, Bacán. ya. Súper. Ahí está. A lo mejor les apareció un botoncito para acá arriba para que lo tienen que apretar para poder modificar, si no, no lo van a poder modificar. ¿Estáis con alergia, Rolf? Sí, terrible. Sí. Entonces, lo primero que hicimos acá, bueno, yo se las di prehecha para que podamos avanzar más rápido en el taller. Entonces, lo que hicimos acá fue definir un plato y definir los ingredientes de ese plato, que le llaman receta, ¿cierto, Rodolfo? En los restaurantes Sí. generalmente hablan de la receta. Entonces, esa receta tiene ingredientes, tiene costo por la unidad de medida, que en este caso es el kilo, o sea, pan, 2.200 por kilo, tiene unidad de medida, o sea, cuánto requiere
ese plato, que en este caso es un sándwich, ¿cierto? Respecto de ese ingrediente específicamente. Requiere 0,01 kilos, o sea, 100 gramos de pan para poder, que probablemente es un pan, ¿cierto? Y ahí está el costo. Y el costo lo obtenemos, ¿cierto? Multiplicando el costo del kilo de pan por la unidad de medida o por la cantidad que requiero para poder componer ese plato asociado a ese ingrediente. Entonces, eso se hace multiplicando, ¿cierto? Es igual, multiplicando el costo por la cantidad o la medida. ¿Sí? En este caso, requiero el costo para hacer ese sándwich es de 220 pesos de pan, 78 pesos de vienesa, a esto un completo, 250 pesos de palta, porque el kilo de palta vale 3.000 según esta planilla, y yo requiero una palta, me parece, o media palta, ¿sí? Porque se divide en 12, eso me da 250 pesos de palta por completo. ¿Sí? En este caso de los tomates, también se divide en 12, porque probablemente estoy ocupando una parte de ese tomate, probablemente la mitad de un tomate. ¿Sí? Por lo tanto, son 96 pesos de tomate por cada uno de los completos. Lo mismo en chucrut, 15 pesos, salsa americana, 14 pesos, mayonesa, 31 pesos, y eso. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es construir esta tabla, ¿bien? Y pesar, ¿cierto? Hay que comprarse una pesa gramera para poder comprobar que eso es lo que realmente se ocupa en cada uno de los platos, ¿bien? Y construir mis recetas. Luego hay que determinar, que no está hecho en esta planilla, pero siempre hay un porcentaje de pérdida. Deberíamos considerar también un porcentaje de merma. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Vale. Entonces, ¿qué hicimos acá? Le pusimos un código al plato. Este es el código 101, el código 102, código 103, etcétera, para poder identificarlo y para poder enlazarlo con la otra hoja que se llama maestro de plato. Bien, entonces aquí tenemos el completo dinámico, que es el 101, ¿cierto? Que es el primero que estaba arriba, que estábamos revisando recién. Ese era un completo dinámico. ¿A cuál era el precio? Esto lo hice con un chico en una clase en la UFRO, y él tenía precisamente un restaurante que vendía estos completos y estos sándwiches, y ese era el precio de venta. Bien, 1.500 pesos es el precio de venta. Entonces yo ahora necesito determinar el costo para poder determinar el margen. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sumar, ¿cierto?, los costos individuales por cada uno de los ingredientes. Bien, para eso vamos a usar una función que se llama sumar si. Bien, ¿me siguen o no? ¿Sí? ¿Abrieron su Excel? ¿Lo hacemos en el Excel al tiro? ¿O lo quieren ver y después lo revisan? Sí, ¿podemos verlo primero? Sí, claro. Bien. Entonces, aquí hay una función que nos va a servir mucho, que se llama sumar.si. Bien. Entonces, acá, esta me parece que igual la usamos el otro día, Alejandra y Claudia. Entonces, primero tenemos que definir el rango. ¿Cuál es el rango que necesitamos definir? El rango en donde vamos a buscar. Bien, en donde vamos a buscar. ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a buscarlo por código. Bien, entonces nos vamos al rango. El rango va a ser el código de la otra hoja. Bien, después tenemos que poner punto y coma. Y tenemos que entregarle el criterio. Y tenemos que devolvernos a la otra hoja y decirle que el criterio, en este caso, es 101.
O sea, te estoy diciendo que sume todos los ingredientes de la hoja receta en donde el código del plato sea el 101. Luego me falta decirle qué es lo que tiene que sumar, que es el último argumento de la función sumar sí. Entonces yo le tengo que decir que lo que tengo que sumar es el costo de acá, o sea, la columna G. Y con eso, esto me calcula inmediatamente el costo de ese plato. ¿Bien? Y aquí la magia de Excel es que si yo lo tomo de la derecha y se dice bien la fórmula, ¿cierto? Recuérdense que haciendo bien la primera fórmula, yo puedo decir que la arrastro hacia abajo y me va a funcionar. ¿Bien? Esa es la magia del Excel. Entonces cada una de los platos yo puedo calcular inmediatamente su costo. Y lo otro interesante, bueno, calculemos el margen. ¿Qué sería el margen? ¿Qué sería el margen aquí? ¿Cómo calculamos el margen si ya tenemos el precio y el costo? El precio menos el costo. Precio menos costo, ¿cierto? Precio menos costo. Tal cual. Y sí que ese es el margen absoluto, y si quisiéramos sacar el porcentaje de margen, diríamos que es el margen dividido en el precio. ¿Bien? Entonces, en este caso, un 53%. Y si arrastro hacia abajo, tenemos que en general anda por ahí, excepto el completo italiano, está un poco barato, creo yo. ¿Cierto? Debería costar unos 1.200 pesos. Entonces ahí podemos ir revisando si nuestro margen es coherente. Aquí yo salta al tiro el completo italiano porque tiene un margen bastante menor Más bajo. que el resto de los sándwiches. ¿Sí? Entonces, lo primero, hacer las recetas. Después de hacer las recetas, hacer los platos, componer los platos, ¿cierto? Componer los platos, usar un código porque también pudiéramos haber usado el nombre, pero es mejor usar un código, porque el código es único, y los nombres pudieran repetirse, y siempre es recomendable usar un código. Luego el precio, luego el costo lo calculamos con la función sumar.si, ¿cierto? Y luego el margen, el porcentaje de margen, es algo mucho más sencillo. Ese código de plato sería el símil del SKU, ¿cierto? El SKU es el código que el SKU no estoy bien claro, pero es como de los productos que uno estoquea, ¿no? O sea, claro, yo, sin conocimiento más allá del tema, Sí. lo he visto cuando hago mis compras y ahora que estoy metiéndome en esto. Sí, no, este es un código interno del restaurante, no es un SKU, es un estándar, y todos los productos terminados, digamos, tienen ese código. Acá no son productos terminados, nosotros acá estamos construyendo un nuevo producto a partir de materias primas. Entonces es un poco diferente, y el código en este caso es un código interno solamente para poder identificar ese plato o ese sándwich. ¿Puedes repetir la fórmula Sí, claro. del Igual estamos grabando. sumar.si? Sí, pero la podemos hacer de nuevo sin problema. ¿Tú lo tienes ahí, Sí, Rodolfo? sí. Hagámoslo juntos otra vez, pues. Ya. Entonces, es igual, primero siempre, Sí. sumar.si. Ajá. Espérate. Sumar.si. Yo aquí lo que hago, Rodolfo, es hacerle doble clic. ¿Sí? Entonces ahí me aparece, me completa la función y abre el paréntesis. Y abajo, no sé si alcanza a ver, me muestra los argumentos que se llaman de la función. Tiene 3 argumentos. El primer argumento es el rango, ¿sí? Ya. El segundo argumento es el criterio, y el tercero el rango suma. Cuando habla de rango,
lo que tengo que poner ahí es el rango de las celdas en donde voy a buscar mi criterio. En este caso, el Perfecto. criterio que voy a buscar es el código del plato. Bien, pero ¿dónde voy a ir a buscar ese código del plato? Lo voy a buscar a la otra hojita, en donde tengo la receta, y eso está en la columna B. Entonces, para que funcione bien el sumar sí, yo lo marco desde arriba, ¿bien? Lo marco desde arriba, entonces me queda la columna completa, desde la primera hasta abajo, y después si sigo llenando la receta, lo vamos a hacer el ejemplo, sigo llenando hacia abajo otra receta, siempre me va a funcionar. No voy a tener que cambiar nunca la fórmula, la función. Entonces Ajá. luego de eso, punto y coma, Punto y coma. ¿sí? Me cambio de hoja nuevamente y le digo que el criterio que me toca ahora es el código, 101 en Ah, este caso. y tú presionas entonces ahí abajo en criterio y te hace solo, te pone el punto y coma solo. ¿O lo pusiste tú? No, el punto y coma hay que ponerlo uno, sí. El punto y coma Ya. tienes que ponerlo tú. Y el punto Y y sin coma, espacio. si te estás, sin espacio, sin ningún espacio. Y si te estás cambiando de hoja, como en este caso, porque tienes la información base en otra hoja, tienes que Ujú. apretar el punto y coma antes de cambiarte de hoja, porque si no te va a Ya. cambiar el prefijo de la celda. ¿Bien? Vale. Y luego que ya tenemos el criterio, después punto y coma, lo que dice el rango suma. O sea, ¿qué es lo que vamos a sumar? Me devuelvo la receta, ¿sí? Y le pongo que es el costo. Esa es la columna que yo quiero sumar. ¿Bien? Y cierro paréntesis. Eso es todo. O sea, lo que estoy diciendo es, búscame el código en la columna B, ¿sí? Cuando encuentres el código, suma lo que esté en la columna G. Eso le estoy diciendo con el sumar sí. Es un sumar con Perfecto. una suma condicional. Si es que se cumple un criterio. ¿Cuál es el criterio en este caso? Que el código del plato sea el 101. Entonces va a buscar en la lista y todo lo que diga 101 lo va a sumar. Por ejemplo, si nosotros dijéramos que, por ejemplo, la carne, le voy a cambiar el código 101, ¿sí? Le cambio el código 101, lo que va a hacer acá es sumarlo al 101 y no al 102. Te fijas que subió a 1.333 pesos, un 11 de margen. Claro. Bien, no sé, es súper bueno esto porque te permite olvidarte después. Tú puedes acá ver, por ejemplo, subió el precio del pan de completo. Ahora vale 3 lucas el pan de completo. Yo lo cambio acá en la receta solamente y se ve reflejado inmediatamente en el costo del completo acá. ¿Se acuerdan que Ah, era un ok. 53% margen? Ahora está en un 53%. 48%. Bajó un 48% margen. Entonces no tengo que volver a hacer un cálculo nuevamente, sino que con el sumar sí va a ir actualizando siempre esta tabla maestra. Es que ahí me tira un error, algo estoy haciendo mal. Si quieres, compártame la pantalla y lo vemos. Ya, a ver. ¿A dónde están? ¿Cómo? ¿A dónde están? Déjame hacerte coanfitrión. Ya, ahora sí. ¿Dónde está compartir pantalla? Ahí está. Abajo, mira, a donde dice. ¿Ahí? Ahí está, ahí se está compartiendo. Ya, bueno. Ya, Negro, no. dale. Hoy parece que Es el argumento igual, estaba así, pero estaba bueno, pero dale, a ver. suma punto sí. No, es sumar punto sí. A sumar, ahí está. Parece que está bien, Rodolfo. Mira, ponle escape. Ponle con. Ya, suma. Ya. Sí, ponle sumar. Ponle la R que falta. Dale. Ahí sí, ahí sí. Era solo eso. Era Era solo solo eso, eso. sí. Sí, Sí. Ah, súper, ya bacán. bueno. Ahí está. Ya, te voy a sacar de la pantalla Ya. y me voy con esto. ¿Bien?
Entonces, como les decía, esto después es automático y te olvida. Y si yo, por ejemplo, creo un nuevo plato, vamos a copiar este de acá, lo vamos a poner abajo, ¿sí? Y le vamos a poner 106. Bien, creo un nuevo plato que se llama 106, que tiene carne, y vamos a decir que la única diferencia es que tiene el doble de carne. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, lo que haría yo, ¿cómo se llama este? Se llama churrasco chacarero, y yo pudiera decir que este se va a llamar churrasco chacarero doble, ¿bien? Porque tiene el doble de carne. Este va a ser el código 106, ¿sí? Y va a costar 3 lucas. ¿Bien? De aquí yo lo que hago acá es copiar la fórmula hacia abajo y nada más, estoy listo. ¿Vale? Funciona de esa manera. Porque ya hice la fórmula, hice la función hacia arriba, lo arrastré y me copia la fórmula. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Les parece entretenido? Sí, me entrete. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a los otros ejemplos para ver cómo buscar punto de equilibrio. ¿Bien? Ujú. ¿Les parece? Bueno, Vale, entonces lo que vamos a hacer Pregunta, es... oye, una pregunta. Dime. ¿Todos tienen los mismos costos? A mí yo tengo como costo completo dinámico 703 pesos. A mí me sale 283 pesos. ¿Será que yo cambié algo a lo mejor haciendo alguna prueba? No, en esa planilla. Completo dinámico. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 703. Ah, Sí, ya. igual. No, cambié algo entonces yo, pues cambié algo acá, ¿no? Sí, sí, porque algo cambié. 378, 250, 96. Algo cambié. Porque si sumo así, me da 783. Tengo 80 pesos más de algo. No sé qué será. Pero ¿y el resto están iguales, Rodolfo? En todo caso, estas funciones, o sea, hacen lo que, en el fondo, no se meten con el dato. Si el dato está bueno, el resultado está bueno. Si el dato está malo, entonces el resultado va a estar malo. No porque la función no esté cumpliendo su objetivo, sino porque los datos no estaban buenos. Entonces, es probable que yo hice algún cambio y no me di cuenta. Ah, sí, pues hicimos un cambio. ¿Te acuerdas que era 53%? ¿Sí? ¿Y cuál fue el cambio que hice? Ya no me acuerdo. Me parece que era el pan, ¿o no? Le puse más pan. Más carne, doble carne. Ah, pero ese era el otro ejemplo. Mm. Bueno, pero como les digo, no importa, porque en definitiva la función está funcionando, valga la redundancia, ¿sí? Está funcionando. El tema es que el dato es diferente. Yo tengo que haber cambiado algo. ¿Sí, Rodolfo, no? debe ser. Ah, se nos cayó el Rodolfo, parece. José, ¿Ah? y en la parte de receta, en la parte de costo, estaba revisando la fórmula y aparece un más adelante. ¿Eso es lo Ah, que sucedió o es porque lo sumamos hacia abajo? no, porque da lo mismo si es más o es igual. Si yo Ah, ya, ya, ya. en vez del es igual le pongo un más y le digo costo por Ujú. medida, es lo mismo finalmente, ¿sí? En Ah, Excel se puede usar el más o se puede usar el es igual. sí, a mí me enseñaron a usar el es igual nomás. Sí, o sea, lo correcto en realidad es el es igual, no es el más, pero
cuando en el teclado queda más cerca el más y uno se acostumbra a usar el más. ¿Sí? Pero claro, el menos te generaría otra cosa, pues te generaría un monto negativo si le pones el menos. Lo correcto es más, o sea, perdón, es igual, no más. Sí. Bien. Entonces, pudiéramos hacer uno de los otros ejemplos que teníamos en el PowerPoint para hacer por ejemplo, la agencia de rafting. ¿Les parece que hagamos esa? ¿Ya? Dado que tengo los datos ahí. Bien, entonces tengo costos fijos. Vamos a pegarle un pantallazo a esto porque no lo tengo en el Excel. Vamos a poner aquí. Ya, aquí está. Entonces vamos a partir por los costos fijos. Tenemos arriendo, 1.000.000 de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Después personal. Son 600 lucas al mes. Le puse 6 millones, me parece. Luz más agua más gas son 150.000 al mes. Y teléfono más internet son 100.000 al mes. Bien, esos son los costos fijos. Los ingresos dice que cada bajada, ¿cierto? En rafting cuesta, o le vamos a poner que el ticket por persona es de 20.000 pesos. Y que cada balsa tiene capacidad para 6 turistas. Capacidad 6 turistas. Y cada transfer puede llevar hasta 2 balsas. Vamos a poner balsas por transfer. ¿Sí? 2. Los costos variables, por otro lado, son Transbank promedio de 2% de la venta, comisión por venta del 10%, el guía me cobra 30.000 por bajada y el transporte me cobra 25.000 por bajada. ¿Sí? Ahora vamos a borrar eso. ¿Bien? Ah, volvió Rodolfo. Bueno. Bien, entonces ahí tengo los datos. Bien. Se me había descargado el computador. Sí, tranquilo. Entonces vamos a hacer el ejemplo, Rodolfo, de rafting para poder calcular punto de equilibrio. ¿Vale? Vale. Entonces lo vamos a hacer de la manera carretera primero. Bien. Entonces vamos a hacer una tabla. Vamos a hacer una tabla en donde vamos a hacer un cálculo de la cantidad de turistas que yo necesito para cubrir mis costos fijos, ¿cierto? Que en definitiva es el punto de equilibrio. Por lo tanto, le vamos a poner aquí cantidad de pasajeros, cantidad de pax, ¿sí? Luego vamos a poner ingresos, ¿sí? Luego vamos a poner costos
fijos, y luego vamos a poner costos variables. Bien. Y lo último que vamos a poner es margen. Bien. ¿Alcanza a ver o no? Sí. Bueno. Entonces, vamos a partir por 1, 2 pasajeros hasta infinito, ¿cierto? Hasta cuando se haga el margen 0. Eso es lo que tenemos que buscar. Cuando el margen cambie de negativo a positivo, es que llegamos al punto de equilibrio. ¿Cómo vamos a calcular los ingresos? Los ingresos dicen que son 20.000 por pasajero. ¿Sí? Entonces sería vamos a poner eso igual, mejor, cantidad de pasajeros por el ticket por persona, que son esos 20.000. Aquí lo que voy a hacer inmediatamente es apretar F4, ¿sí? Cuando aprieto F4, si se fijan, lo que hace es ponerle estos signos pesos delante de la letra y delante del número. Eso significa que va a fijar esa celda. ¿Qué significa eso? Que si yo arrastro esta fórmula a la de abajo, lo que hace es mantener siempre ese vector, ese indicador de esa celda fija, la B11, no la cambia. Yo sigo bajando, por ejemplo, y lo que hace es bajar la cantidad de pasajeros, pero el ticket por persona se mantiene fijo. ¿Sí? Lo otro que se puede hacer ahí no es repetir la fórmula por abajo. ¿Volver a escribirla? No, o sea, uno la arrastra sin que necesariamente... No, hagamos eso para que vean la diferencia. Entonces, vamos a sacar la fijación, ¿cierto? Vamos a dejarlo tal cual como estaba. Y si ahora arrastramos, lo que va a pasar es que va a empezar a multiplicar la cantidad de pasajeros, pero por la siguiente celda. ¿Se fija? Y la siguiente nosotros necesitamos que se fije en esta celda. Claro. Y como estoy arrastrándola, se me empieza a bajar la fórmula. Y eso no me sirve en este caso. Por eso es que yo lo que tengo que hacer en la primera fila es, como les decía, fijar. ¿Cómo fijo? Con F4. El F4 es el botoncito que está arriba del teclado. ¿Sí? Cuando le aprietan F4 les va a aparecer ese pesito delante de la letra y delante del número, y eso significa que va a fijar exactamente esa celda. Si lo vuelven a apretar el F4, les va, vamos a volver a apretar, entonces lo que va a hacer es que la letra no está fijada y la fila sí. Y si le aprieto otra vez, fija la columna y no la fila, y si vuelvo a apretar, fija la celda, específicamente esa celda, que eso es lo que necesitamos en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Pueden hacerlo, háganlo, porque se van a dar cuenta que hay que hacerlo para que funcione. ¿Bien? Entonces, los costos fijos, ¿cierto? Aquí lo que vamos a hacer es igual, vamos a sumar derechamente, ¿cierto? Todos los costos fijos, porque estos no van a cambiar. Y en este caso igual tendría que fijarlos para que no se vuelva a arrastrar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los costos fijos. ¿Bien? Después los costos variables, dice que es un 2% por Transbank, un 10% de comisión promedio. Entonces, eso tengo que multiplicar, ese porcentaje lo tengo que multiplicar por mis ingresos. ¿Bien? Entonces, yo tendría que decir que mis ingresos por el 2% más, perdón, también vamos a tener que fijar más
Aquí pasa. Más, me equivoco, la comisión, fijadas por los ingresos. Entonces, en este caso, si por cada pasajero que me paga 20.000, yo le tengo que pagar 2.400 pesos entre Transbank y entre la, no sé, por la agencia de viajes que me derivó este pasajero. Yo tengo que pagarle un 10% de comisión. Eso me da 2.400 pesos de costos variables por pasajero. ¿Sí? ¿Me siguen todavía o no? Sí, Sí, pero ahí sí, también sí. está guía y transporte. También guía de transporte, muy bien. ¿Sí? O sea, el guía también es un costo variable en este caso porque yo lo contrato específicamente para cada una de las bajadas, ¿cierto? No tengo un guía en general, así funcionan las agencias en Pucón. Yo también pudiera tener ese guía contratado. Si lo tuviese contratado, pasa a ser un costo fijo. Pero si yo lo contrato por cada una de las bajadas y le pago 30 lucas, entonces es un costo variable, ¿sí? Por lo que conversábamos antes. Si yo no vendo ese tour, entonces no tengo que pagarle al guía, y si lo vendo lo tengo que pagar, por lo tanto es un costo variable. Entonces, el guía lo que hace es, por bajada, ¿cierto? Va a estar a cargo de una balsa, ¿sí? Pero cada balsa tiene capacidad para 6 personas. Bien, por lo tanto yo tendría que dividir este costo en 6, ¿no? ¿Perdón? En 6. En 6, tal cual. Tendré que dividirlo en 6. O sea, tengo que sumar nuevamente. Oye, Sumar, pero en la capacidad de la balsa, ¿esos 6 está incluido el guía o no? ¿O es...? Ahora lo estoy incluyendo. no lo estoy incluyendo, efectivamente. Ah, ya. Sí, en este caso no lo estoy incluyendo, pero pudieras incluirlo y tendrías que dividirlo por 5, ¿sí? Porque en el fondo es la capacidad productiva de la balsa, la capacidad de transporte de pasajeros, ¿sí? Ok. Sí, me parece que son 5, ¿no? Me parece que son 6, no estoy seguro. Bien, entonces yo tendría que decir que son estos 30.000, ¿sí? Que lo voy a tener que fijar nuevamente. Dividido, me va a quedar algo medio grande, dividido en los 6, ¿cierto? También tengo que fijarlo. Ahí ya llevo 7.400 pesos de costo por pasajero. Costo variable por pasajero. ¿Bien? Luego necesito ratear el transporte, ¿cierto? El transporte son 25 lucas. Entonces, le digo que más 25.000. ¿Sí? También voy a tener que fijarlo. Dividido en la capacidad total del transporte, que son 2 balsas. ¿Sí? Y 2 balsas, en cada balsa caben 6 personas, por lo tanto es 12. 12, ¿cierto? O sea, el 6 por el 2. ¿Sí? Me queda una fórmula bien monstruosa, muy grande, ¿eh? Pero esto lo pudiéramos simplificar si hiciéramos una tabla. Lo que podemos hacer una tabla a ver, costos variables por persona, ¿cierto? Hacer una tablita aquí de costos variables por persona y luego esas celdas usarlas acá en la tabla. Acá. ¿Sí? Eso también pudiéramos hacer. ¿Bien? Entonces ya tengo mis costos variables por persona, son 9.483 pesos que yo tengo que pagar, ¿bien? Para poder transportar una persona. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, mi margen, considerando costos fijos, mi margen de última línea, mi utilidad en realidad, le vamos a poner utilidad mejor, va a ser, si yo le vendo un rafting a una sola persona, va a ser mis ingresos, ¿cierto? Menos mis Menos costos los fijos costos variables.
menos los costos variables. Los fijos también porque es la utilidad última línea. O sea, yo necesito saber como agencia, ¿sí? ¿A cuántas personas le tengo que vender al mes? Aquí estamos hablando de mes. ¿Por qué estamos hablando de mes? Porque estos costos fijos están asociados a un mes. Son a un mes. Entonces, por ahí va a depender de lo que nosotros necesitamos calcular. Porque si a lo mejor es más conveniente saber cuántos pasajeros diarios tengo que mover para poder cubrir mis costos fijos, o cuál es el punto de equilibrio diario más que mensual. Entonces, en ese caso, pensando en el verano, que se trabaja todos los días, yo tendría que dividir estos costos fijos en 30. Por 30. Por 30. ¿Sí? Entonces le vamos a poner costos fijos diarios. ¿Bien? Okay. Entonces, ahí la utilidad va a ser, como dijimos, mis ingresos menos mis costos fijos Fijo, menos mis costos variables. el costo variable. ¿Bien? Entonces, luego de eso, tenemos que estirar la fórmula hacia abajo. ¿Bien? Y aquí, rápidamente ya llegamos a un punto de equilibrio. Con 4. No, 4 pasajeros, tampoco, No. ¿no es cierto? Con 4 pasajeros. Sí, porque con 4 pasajeros al día yo pudiera cubrir mis costos fijos. ¿Bien? Del día. Del día. ¿Sí? De 4 hacia arriba empiezo a ganar plata. De 4 para arriba, claro. ¿Sí? Ahora, claro, esto está bien si pensamos en que siempre las balsas van llenas. ¿Bien? Que lo correcto hubiera sido haberlo hecho por balsa. ¿Sí? Ya. Sí, pero es una aproximación. O sea, yo sé que si mis balsas van llenas, desde o sea, si ya puedo llenar una balsa al día, estoy cubriendo mis costos fijos. ¿Sí? Del cuarto pasajero para arriba ya tienes el costo. Ya empiezo a ganar plata. ¿Bien? ¿O no? Sí. Sí, bien. Súper. Súper. Eso me permite, como les decía antes, esto es súper importante porque me permite focalizarme. ¿Sí? Si yo no... bueno, en este caso es una balsa la que necesito, pero si si fueran 2, por ejemplo, las mínimas para poder cubrir mis costos fijos, porque, por ejemplo, el arriendo pudiera no costar 1 millón, sino que costar 2 millones, por ejemplo. ¿Cierto? Si cuesta 2 millones, yo necesito 5 pasajeros al día para cubrir mis costos fijos. Bien, ¿y tú? Ay, qué Lo bueno. otro, también, esto es asumiendo que estamos trabajando los 30 días a la semana, por eso dividimos en 30 días. ¿Salir como con solcito? ¿Sí? Esperemos a la Alejandra que está hablando por teléfono. Ah, ya. ¿Vale? Ya. Pero no, igual Dale, puedes cerrar tu micrófono. no tengo ninguna energía. igual es alto el costo variable de un rafting, ¿eh? Que no es menor, ¿no? Ahora estamos asumiendo aquí un 10% de comisión. No, No deja de ser. como promedio. ¿Cachai? Como Ya. promedio. Pero no es malo tampoco, porque en definitiva estamos rápidamente cumpliendo. O sea, si vendo una balsa al día, pero tengo que venderla todos los días del mes, estoy ¿No escucharon cubriendo que mis se costos puede fijos, hacer? Claro. hasta con 2 millones de arriendo mensual, que es alto. Claro. Te debe haber Bien. hecho clase. Ahí uno empieza a jugar, pues puede hacer algunos cálculos.
Eh, Y yo trabajo con él, pues y si yo quizás soy la pagar persona más que comisión a lo hace mejor para traer más clientes. Y uno puede empezar a jugar con esto. Sí, Sí, pues sí, claro. ahí nos conocimos con el Mati. Bien, Esa es la conexión. súper. Podemos hacer también si quieren, Se hacemos escucha toda rápidamente la conversación de Sí, la sí, yo Alejandra. le dije. Sí. Sí, ahora Vamos a ir al carrete la Ale. al final me voy a dar una vuelta 1 hora y voy a buscar a la perrita. Ya la convencieron, ya la convencieron. Sí. Al principio así de no difícil. no tengo energía, no tengo no. energía. No. Y ahora sí, ya voy a ir un rato. 3 minutos, 3 minutos. Va a ser la En última 3 que se vaya al carrete al final. Esa es la que va a ser la que apague la música. Claro. Ya. Claro que sí. Vale, me avisáis si te animáis. Ya. Bueno, ¿quieren que Estamos hagamos la todos de la normales. hostal? ¿Ah? A besito. Chao. Bueno, Ale, te sacamos todo el rollo. ¡Hoy no me silenciaste! Está como para chiste de diputado. Vamos todos al carrete, dale. Estoy hablando con la Nair. ¿Con quién? ¿Conoces a Nair? ¿Nair? Sí. Sí, pues. ¿A la Monse? Con la Nair patinamos juntas y le estaba diciendo que a las 8 termino para que vayamos a patinar 1 horita. ¿A Montserrat? Sí, la Ya, Monse. ya, qué bueno, sí. Yo Bacán. juraba que estaba silenciada, no dije ningún improperio. No, Muchos. pero te cachamos al tiro, que al principio dijiste, no, es que no tengo energía, qué sé yo, y después ya aceptaste. Entonces dijimos, un carrete, entonces la Ale es de las que dice que no al principio y después apaga la música cuando se va. Yo dije que no tengo energía. No, fue la Monse que me dice que tiene que guardar la energía porque mañana tiene un curso. Ah. Sí, vale, un abrazo. ¿Hacemos la del hostal igual? ¿Quieren que hagamos la del hostal? Ya. Sí, dale. Ya, hagamos la última. Después les dejo esta misma planillita colgadita. ¿Bien? Entonces la hostal dice costo fijo. Los costos fijos. O a lo mejor me los pueden dictar de repente, ¿verdad? Lo hacemos más rápido. Arriendo local, personal fijo. Arriendo local, personal fijo. Luz, agua, gas. Luz más agua más gas. Teléfono, internet. Software de gestión y depreciación. Software y depreciación. ¿Bien? ¿Alguien me puede ir dictando cuánto es? ¿Arriendo local? ¿O no lo tienen a mano? Ah, no, pues, no lo están viendo a lo mejor. 1.000.000. No se preocupen, yo lo hago. Personal fijo, 600 lucas al mes. 150 de luz, agua y gas. 100 de teléfono. 25 de software y 62.500 de depreciación. Luego tenemos ingresos. Tenemos alojamiento por noche de 12.000 pesos. Esto es como un hostal de backpackers. Capacidad 30 pasajeros y ocupabilidad de 45%.
Y me faltan los costos variables. Costos variables. Tenemos tenemos Transbank por un lado, Transbank, y aquí me dice crédito, débito. Este está un poquito más real, porque en el otro te daban solamente los promedios ponderados, pero aquí vamos a ponderar los promedios. Vamos a hacer el cálculo de promedio ponderado para que sea un poquito más real. Entonces, en crédito se paga comisión y participación. Se paga un 2,9%, en débito un 1,95% y efectivo no le pago nada a Transbank, ¿cierto? 0%. Y en participación vendo un 40% de las veces vendo con crédito, un 10% vendo con débito y un 50% vendo en efectivo. Y lo otro es comisión, intermediario. Comisión mejor. Comisión intermediario. Entonces tengo a Booking, tengo Airbnb, ¿cierto? Y tengo directo, trato directo. Bien, entonces lo mismo, comisión, participación. Booking me cobra un 14%, Airbnb me cobra un 3,5% y trato directo no le pago nada a nadie. Y la participación de Booking es que el 35% de las ventas la hago por Booking, el 15% por Airbnb y un 50% trato directo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí. Bueno. Entonces, lo primero que aquí tenemos que hacer es poder calcular estos porcentajes de pago de comisión y pago a Transbank. Y lo que vamos a hacer es un promedio ponderado. ¿Sí? Porque necesitamos un porcentaje para poder calcularlo. ¿Bien? Y ese porcentaje lo vamos a calcular ponderando dependiendo de la participación. La participación tiene que ver con el porcentaje que en este caso de ventas que yo hago a crédito, ventas que hago en débito un 10% y efectivo un 50%. ¿Sí? Y en el caso de la comisión también tiene que ver con la cantidad de ventas. Del 100% de las ventas, yo el 35% la hago a través de Booking, un 15% a través de Airbnb y 50% de manera directa. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos que hacer un cálculo y ese cálculo es, se puede ocupar una función que se llama suma producto, pero lo vamos a hacer a la antigua nomás, que sería la comisión por la participación más la comisión por la participación más la comisión por la participación. Entonces, tengo que el promedio ponderado es de 1,36%. ¿Sí? ¿Le hace sentido, no? ¿Sí es cierto? ¿Qué significa eso? Que en promedio, o sea, de repente vendo a crédito, otras veces débito, otras veces efectivo, pero en promedio, si yo tomo la historia, yo sé que un 40% en promedio son crédito, un 10% son débito y un 50% es efectivo, por lo tanto, mi tasa promedio de pago a Transbank es de 1,36% por transacción. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí.
Ale, ¿sí? Ya. Sí. Rodolfo. ¿Rodolfo lo entendiste? ¿Sí? Ya, bueno. Lo mismo aquí abajo. Vamos a hacer lo mismo. Podemos copiar y pegar la fórmula de hecho y me va a tirar el tiro el porcentaje. Y en comisión de intermediario voy a pagar en promedio 5,43% por transacción. ¿Bien? Porque, claro, a Booking le pago harto más, pero la mitad es trato directo, que no pago comisión, por lo tanto, en promedio ponderado de todas mis transacciones, pago 5,43%. 5,43%. Exacto. Entonces nos vamos a hacer la tablita nuevamente, ¿cierto? Igual no deja de ser. 5% no deja de ser. Es que Booking No. es súper caro, pero tiene mucho más alcance, ¿sí? Claro. Tiene mucho más alcance. Por eso se ocupa harto Booking. Pero en temporada alta, lo que yo he escuchado que hacen es que bloquean Booking, ¿sí? O sea, pones que está reservado todo el verano y no usas Booking, no le ponen en oferta ninguna habitación y usas Claro. solo Airbnb, porque la calidad del turista de Airbnb también es más alta que la del turista de Booking. Booking, yo una vez trabajé con Booking y me pidieron administrar unas cabañas con Booking y resulta que hay gente que reserva porque no te pide nada por reservar. Entonces el tipo quería asegurarse una cabaña y yo tenía como 20 cabañas en Booking y de repente me di cuenta que el mismo tipo me había reservado 2 cabañas a mí. Imagínate cuántas cabañas había reservado. ¿Te fijáis? Claro. Entonces yo le tuve que pedir, por favor, suéltame la reserva para poder vender. Sí, po. Entonces el Booking tiene esa cuestión que no es muy buena, pero tiene mucho más alcance. Mis Sí. amigos me decían que tienen 2 hostales, me decían que nunca les llegaban reservas mucho por Airbnb. Oye, ¿y ese qué tal será el Trivago? Es que Trivago no sé si no es lo mismo, porque estos se llaman OTAs, ¿sí? Son como intermediarios. Pero Trivago lo que te hace es un comparador de precios, básicamente. O tú compráis a través de Ah, Trivago, ¿no? Yo lo que sé es no, que no. Sí, claro, como que te compara el precio. Sí. sí, es comparador de precios, de hecho ocupa Booking para comparar precios. Dale. Entonces, ahora nos lanzamos con la tablita, ¿cierto? ¿Qué era lo primero? ¿Qué tendríamos que poner al principio? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué qué andamos averiguando? Número de personas. Número de pasajeros, ¿cierto? Número de pasajeros. Bien. 1, 2, 3. Bien. Bueno, dale. Luego generalmente ponemos los ingresos. Ingreso. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos los ingresos? Los ingresos son todos los costos fijos. Los ingresos, no, lo que al hostal No, le no, no, el ingresa. ingreso es el valor por alojamiento, por persona. Ese, ¿cierto? Precio por noche, Lo fijamos y por la cantidad de pasajeros. De pasajero. Exacto. Bien. Ah, claro. ¿Sí? O sea, si me llega un pasajero, me entran 12 lucas. 12 lucas. Claro. Si me llegan 5, me entran 60 lucas. ¿Cierto? Ujú. Faltó el desayuno, si se incluyó, ¿no? Ah, sí. El desayuno pudiera haber sido un costo variable, ¿cierto? Es costo variable, porque si yo no tengo pasajero, no le tengo que entregar un desayuno. Sí. Bien. Entonces, después de los ingresos venían los costos, vamos a poner los costos fijos, ¿cierto? Costos fijos. El costo fijo, ponemos diario también. Un diario yo creo que es una buena medida porque
porque de esa manera yo puedo calcular mi punto de equilibrio al día, yo voy gestionando al día. O sea, yo sé cuál es mi meta diaria mínima para poder no perder, ¿cierto? Entonces mis costos fijos, vamos a sumar, son todos los de acá, divididos en 30 días del mes, promedio, ¿cierto? Me sale que mis costos fijos diarios son de 64.583 pesos. Bien. Y ahora nos vamos a los costos variables. Sí, los costos variables para hacer la comisión promedio por los ingresos. Los ingresos por la comisión de Transbank, ¿sí? Más los ingresos por la comisión de venta. ¿Sí? Eso. Y eso es todo. Aquí no tengo más costos fijos, o sea, costos variables. Son bajitos los costos variables aquí. ¿Sí? Utilidad va a ser ingresos menos costos fijos diarios menos costos variables. Aquí arrastro hacia abajo. Bien. Y aquí ya con 3 pasajeros ya obtengo el punto de equilibrio. ¿Sí? Diario. Ah, no, pero aquí me pasó algo. Hoy me habrá pasado lo mismo acá. No, los costos fijos están. Fijo, no, aquí me pasó algo. Me faltó fijar esto. ¿Se fijan que los fijos cambiaron? Esto no está bien. Tiene que mantenerse igual. Ahí sí, todavía no llegó al punto de equilibrio. Bien, aquí sí llegué. O sea, con 6 pasajeros yo ya estaría llegando a mi punto de equilibrio. ¿Qué capacidad tiene? Tiene capacidad de 30 pasajeros y una ocupabilidad promedio de un 45%. Eso significa que en promedio mi hostal está ocupada, tengo 13,5 habitaciones ocupadas. Entonces pensar en 6 pasajeros es algo completamente razonable, digamos. O sea, podemos llegar. Ahora, yo diría que el ¿Eso lo puede arriendo... graficar? ¿Cómo? Eso se puede graficar como para verlo más claramente. Sí, claro, pues, lo podemos graficar. Lo vamos a graficar igual. Ahora, el arriendo es bajito, pues, para un hostal, 1 millón yo creo que es súper bajo. Vamos a poner 2 millones. ¿Sí? Entonces, igual incluso para una decisión de negocio, o sea, si yo quisiera hacer un negocio, arrendar una casa y ponerla a hostal, esto me sirve, ¿sí? Porque me permite tomar una decisión. Nosotros una vez evaluamos efectivamente un hostal, decidimos no arrendarla, porque el precio del ticket era muy bajo. O sea, el tipo de backpackers no pagaba más de 10 lucas y no tenía tantas habitaciones. Entonces decidimos no hacer el negocio. Aquí ya, si cuesta 2 millones, necesito 8 pasajeros diarios. ¿Sí? Y la ocupabilidad promedio me da 13,5 al día, por lo tanto todavía podría conseguirlo sin problema. ¿Bien? Bueno, entonces lo otro es graficarlo. Vamos a tirarlo un poquito por abajo. Insertar. ¿Sí? Y aquí tenemos aquí está la utilidad. Estaría el punto de equilibrio de la utilidad, ¿cierto? En los 9 pasajeros. Sí. Pero aquí sería bueno poner los costos. Tendríamos que cambiar esto. Hay que colocar los costos totales. Sí. Lo que yo generalmente hacía, a ver, la cantidad de pasajeros tiene que ir abajo, sí, está bien. Los ingresos también, costo fijo.
Y la utilidad no hay para qué graficarla. ¿Sí? Ahí. Y luego tenemos que hacer un cambio, cambiar el gráfico, hacer un gráfico combinado. Cambiar tipo gráfico. Entonces aquí yo puedo cambiar una parte. ¿Cómo que se hacía esto? Cambiar tipo gráfico serie. Ahí. Aquí está. Entonces hay que hacer como un gráfico combinado. Entonces, de hecho los packs también lo está graficando, eso está mal. Entonces aquí los ingresos los dejo como línea, pero los costos fijos los dejo como columnas apiladas y los costos variables los dejo como columnas apiladas. Entonces ahí me los suma. Aquí están los fijos y el amarillito del variable y aquí están los ingresos. Y entonces ahí se me produce el punto de equilibrio a los 9 pasajeros. Claro. Bueno, voy a dejar también por aquí, lo voy a poner más bajito para que no tengan problema de encontrarlo. ¿Vale? Entonces, eso es, pues. Hay otra forma de buscar punto de equilibrio sin tener que hacer la tabla, ¿sí? Hay una forma de buscarlos con algo que se llama búsqueda de objetivo, ¿sí? Sí, no me demoro nada en explicárselo. Vamos a copiar esta hoja, mover o copiar, vamos a copiar la hoja al final. Vamos a hacer el mismo ejemplo del hostal, pero con objetivo, búsqueda de objetivo. Nos necesitamos hacer esta tabla. Bien. Y tenemos que calcular si la utilidad. Igual me hubiera servido. A ver. Claro. Lo podemos dejar ahí. Y esto es algo bien choro, porque lo que hace. A ver, ¿dónde es que está esto? Está en función, en fórmulas. Búsqueda de objetivo. ¿Dónde está esto? Rastrear, evaluar fórmula. Esto no estaba preparado. A ver, ¿dónde está la búsqueda de objetivo? Aquí está, lo pillé. Está en el menú de datos y análisis de hipótesis. Y ahí está buscar objetivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace el buscar objetivo? Definir la celda a cual vamos a iterar. Entonces vamos a decir cuando la celda cambiando la celda, ya me parece que esta, la de utilidad, ¿sí? Con el valor, necesitamos que la utilidad sea 0 y la celda que tiene que cambiar es la cantidad de pasajeros. Me parece que eso es, ¿no? A ver. Ahí está. ¿Se fijan que lo buscó? Ahí está más preciso, con 8,7 pasajeros Sí, alcanza pues, el punto de equilibrio. la hace corta, ¿te fijas? Sí, Lo vamos a hacer otra vez para que la alcancen a ver. Entonces, es datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Buscar objetivo. Entonces, aquí hay que definirle 3 cosas. Primero, definir la celda que yo voy a cambiar, o con la cual voy a buscar el objetivo. Aquí nuestro objetivo es que la utilidad sea 0. Entonces, le aprieto la celda de utilidad, le digo que el valor objetivo es 0, o sea que itere hasta encontrar el 0, cambiando la celda que tiene que cambiar es la cantidad de pasajeros. La cantidad de pasajeros. Sí. Después le pongo apretar, aceptar, digamos, y hace todo el cálculo y me dice que con 9,75 pasajeros yo consigo mi punto de equilibrio, donde la utilidad es 0. oye, está buena, esa no la conocía, ¿eh? Esa función. Siempre se aprende algo nuevo, Rolfo. Oye, Sí. me perdí yo Está en súper dónde buena. veía el número de pasajeros. ¿Dónde aparece el 9,75? No, es 8,75. Es 8,75. Ah, pero Pero no podemos cortar un pasajero, entonces son 9. Sí, po, son 9, exacto. Sí, po.
Exacto. Y cuando lo buscas, ¿esto lo haces en otra celda o...? ¿Lo hago de nuevo, Ale? Sí, por favor, me perdí. Estaba anotando y... No te preocupes. Estaba organizando el carrete. No es carrete. Salir a patinar, le llaman ahora. Sí, eso. Salir a eliminar. Entonces, Ale, es acá en datos, en el menú datos, Pero por en el mientras, botón. ¿dónde está mi puntero? ¿Está seleccionado en alguna celda? No, ahí abajo. No lo vi. ¿Tu puntero o el mío? El tuyo, no No, el sé. tuyo. El tuyo. El tuyo queda, no importa. Mira, aquí estamos, a ver, estamos en inicio. No sé si tenés el mismo Excel de partida. Ajá. ¿Tendrás el mismo Excel? No, ¿O si mi parece? pregunta era si tenía seleccionado una celda o no, pero ahora estoy viendo que tú tienes No, por ahí. no todavía, porque después le dices cuáles son las celdas. Puede estar en cualquier lado el Ah, cursor. ya. Esa ¿Sí? era mi Puede estar en pregunta. cualquier lado. Te vas a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Y ahí le entregan las celdas. Entonces, primero es definir cuál es la celda sobre la cual vamos a buscar el objetivo. Y en este caso es utilidad. ¿Por qué? Porque el objetivo es que la utilidad sea 0 para conseguir el punto de equilibrio. Entonces, después el valor, ¿con qué valor vamos a buscar? El valor 0. O sea, esta celda hasta que llegue a 0, cambiando qué, iterando la cantidad de pasajeros. Eso es todo. Después le apretáis aceptar, hace los cálculos y te dice que la cantidad de pasajeros para que la utilidad sea 0 es de 8,75. O sea, sabemos que es 9. Y este es un resultado que no... Es que, claro, porque desaparecen todos los otros datos. Es que tienes que tener las fórmulas. Tienes que tener las fórmulas acá en ingreso, la fórmula, ¿cierto? O sea, igual lo que hicimos delante, pero en vez de hacer la tabla larga hacia abajo hasta encontrar el punto de equilibrio, donde nosotros teníamos que fijarnos cuando cambiaba de negativo a positivo, ¿cierto? Ahí sabíamos que era el punto de equilibrio. Acá lo que hace el buscar objetivo es que hace una iteración hasta que encuentra el numerito que calza justo con el objetivo que tú le pediste que obtuviera. Sí, Bueno, gracias. excelente. Bien, entonces yo agarro esta planilla, la misma planillita y la subo ahora mismo al Classroom para que ustedes las tengan. ¿Les parece? Y voy a subir el video también después para quien quiera verlo. Y eso sería todo por hoy. Voy a dejar de compartir Bueno, para bueno. vernos. Bien. Así que cualquier cosa en Excel, si tienen alguna duda o algo, me preguntan nomás y les ayudo, sin problema. ¿Sí? Gracias. Porque la idea es que ustedes puedan aplicar esto en sus negocios. ¿Sí? Que puedan costear, buscar puntos de equilibrio. ¿Sí? La planilla la otra vez también de administración también les puede servir. Y lo vayan adaptando a sus necesidades y en esa adaptación, si algo les queda grande, si no se acuerdan o si requieren algún apoyo, sin duda me preguntan sin problema. Ya, súper. Sí. Bueno. Nos vemos, que estén bien. Nos estamos viendo. Nos Chao. vemos. Un Chao. abrazo. Chao, Gracias. chao. Chao, chao. Chao, chao.